Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando de la corrupción en los distintos niveles y en las distintas instituciones y hemos primero, para hacer una pequeña reseña, hemos hablado en extenso detalle de lo que ocurre con las instituciones policiales aquí en Estados Unidos. En el video anterior tocamos muy superficialmente, porque es relativamente limitado, el tema de la corrupción a nivel judicial, en el que decíamos que sí hay posibilidad de que un juez, un fiscal puede ser comprado, pero que los controles son muy severos y es muy difícil manipular este tema. Pero no quiere decir que no exista, ni puede decir que sea imposible, simplemente que es un poco más controlado de lo que nos estamos acostumbrados a ver en nuestros países. Ahora lo que le quiero dar es una vuelta un poquito más allá al tema muy importante, que es el de las Fuerzas Armadas. El problema con el tema de la corrupción de las Fuerzas Armadas es que generalmente aquí en Estados Unidos las Fuerzas Armadas no están, por ley, no pueden ellos participar, a no ser que sea un extremo, algo muy especial, participar en todo lo que sea lucha contra el narcotráfico desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista operativos y demás, aunque sí debo de advertir, sí Estados Unidos los ha utilizado. Y esto particularmente ocurrió ya por los años 80, 90, cuando yo le dije que cambió un poco la ley, en la que se le dio cierta jurisdicción a ciertos fuerzas militares, particularmente el servicio de guardacosta, que es una fuerza semimilitar, pero que está bajo el departamento, hoy está bajo el Departamento de Seguridad Interior. En aquellas épocas era parte del Departamento de Defensa. Entonces es la que patrulla los ríos y que patrulla las costas de Estados Unidos, la policía costera o la guardia costera, que en muchos países la tenemos nosotros. Esa es una faceta de la lucha contra el narcotráfico, y ellos generalmente lo que sí hacen es interceptar grandes cargamentos de drogas, ya sea cocaína, marihuana, en el mar abierto o en ríos o en lugares, en caminos fluviales. No hay mucha habilidad o mucha facilidad para manipular con esta gente en el sistema de la Guardia Costera, porque le digo, una de las situaciones que hay es que en Estados Unidos particularmente, los muchachos y las muchachas que ingresan a estos servicios militares, a estas fuerzas, entran con una gran ilusión de servir a la comunidad. O sea, no entran porque no tienen, algunos sí buscan para profesionalizarse y demás, pero muchos de ellos entran con un deseo de servir, de trabajar, de hacer carrera. Entonces, cuando usted tiene esa mentalidad, es muy difícil que alguien lo convenza, a uno de esta gente, a un grupo de esta gente, a que participe en actos delictivos, porque generalmente muchos de ellos vienen de familias que ya vienen de carrera militar y todo eso. Ahora, vuelvo a repetir, y siempre hablo con este caveat, no crea que no hay individuos que se pueden dar a torcer y que se pueden dar a vender, pero cuando estamos hablando de patrullar estos caminos, de patrullar estas rutas costeras, estamos hablando de toda una estructura en un crucero, en un barco pequeño, un barco mediano, en el que hay un capitán, hay un teniente, hay rangos, entonces tuviera que ser toda la unidad, todo el grupo tuviera que estar participando, y es muy difícil aquí en Estados Unidos encontrar todo un grupo, sobre todo cuando tenemos un capitán de carrera, cuando tenemos un teniente, un segundo teniente, un primer teniente, cuando tenemos un oficial naval. Estamos hablando de la parte en el que se va a prestar a hacer algo por más dinero que sea. Entonces es muy difícil verlo, es lo que le quiero advertir. Lo mismo ocurre, amigos y amigas, cuando estamos hablando de las Fuerzas Armadas en general, la Infantería de Marina, el Ejército, la Marina y la Aviación. Es muy difícil para esta gente porque el estadounidense tiene un sentido de la patria, tiene un sentido, le digo, el que ingresa de vocación, de carrera, tiene un sentido de la patria y de las Fuerzas Armadas
que pocas veces usted la va a encontrar en otros países. Acuérdense que estamos hablando de un país guerrero, un país que siempre el presupuesto de las Fuerzas Armadas en este país es mucho más grande que el presupuesto de la sociedad entera en muchos de nuestros países. O sea, el presupuesto son miles de millones de dólares anuales. Entonces hay toda una dedicación y todo esto. ¿Qué le quiero decir con esto? Que es muy difícil para la mentalidad del estadounidense que es de carrera, que entra, corromperse por el hecho de encubrir y de ganar un poco de dinero. Esto no ocurre, esto no quiere decir que no haya sectores, que no haya facetas, pero como institución, o sea, lo que estoy hablando aquí, como hablé de la Guardia Costera, como estoy hablando del ejército estadounidense, como estoy hablando de la Infantería Marina, como estoy hablando de la Marina, como estoy hablando de la aviación, como institución que se corrompa, es muy difícil. Esto también ocurre en nuestros países, eso sí lo debo de reconocer, lo debo de advertir. Gente de carrera, las personas de carrera que están en nuestros países, en marina, en aviación, esto, es muy difícil, si son de carrera, si son que vienen, es muy difícil que se corrompan, a no ser, y esto ya lo voy a hablar cuando hable, que tengan jurisdicción sobre el narcotráfico. O sea, esa es una de las cosas que difiere entre Estados Unidos y nuestros países, algo que los políticos nuestros no les interesa, no lo evalúan, pero una de las cosas que yo siempre he dicho, cuando usted expone a las Fuerzas Armadas al narcotráfico, la corrupción va a ser inevitable. Acá en Estados Unidos las Fuerzas Armadas tienen un roce muy limitado, porque como ellos no pueden hacer arrestos y ellos no pueden hacer operativos, siempre tiene que haber fuerzas policiales trabajando en conjunto. Entonces debiera de haber fuerzas policiales con ellos si va a haber un acto de corrupción, lo que lo hace muy difícil. Entonces, le vuelvo a decir, ha ocurrido actos de corrupción, y voy a mencionar algunos, pero es extraordinariamente raro que ocurra en el sistema militar, sobre todo de militares de carrera que han ido, por ejemplo, a instituciones militares como West Point, como la Academia Naval o la Academia de la Fuerza Aérea. Porque, le digo, ya ese grupo, estamos hablando de gente que se ha dedicado mucho a toda la carrera militar y hay una gran cantidad de orgullo, de ética, de cariño hacia la bandera, hacia el servicio y demás, que es muy difícil que se vendan por una cantidad de dinero. Pero ha habido. Es más, y aquí es donde voy a hacer el caveat de todo lo demás que siempre digo. Siempre hay individuos, estamos hablando de miles de millones de soldados, miles de individuos que han hecho. En la guerra, durante la guerra de Vietnam, por ejemplo, había todo un grupo muy selecto de individuos, que ya lo voy a profundizar esto cuando hable un poco más de otros sistemas. Había un grupo muy selecto que estaba constantemente trayendo heroína de toda la zona de la parte asiática hacia Estados Unidos en cajones de muertos que venían de los soldados de Vietnam, por ejemplo. O sea, hubo esa parte, hubo ese lapso, eventualmente se descubrió, eventualmente se metieron mucha gente presa, porque y muchos de los jefes cayeron presos, pero no por corrupción, sino por falta de supervisión de lo que pasaba en su grupo, en su unidad, en su pelotón, en su escuadrón. O sea, si usted está encargado y usted no sabe lo que está haciendo su gente, usted, además de ser un mal líder, es parte de la conspiración, porque no que participaban, sino que no sabían. Entonces, si usted es un jefe y no sabe lo que pasa en su institución, no sabe lo que pasa en su unidad, y usted está muy desconfiado y no hace el trabajo que tiene que hacer como buen líder, hay cierta responsabilidad. Mucha de esta gente que cayó detrás de eso tenía que ver con eso. Después hubo otras situaciones que no son tanto de militares, sino son de otras instituciones que trabajaban con los militares, pero que usaban las Fuerzas Armadas para transportar droga, para esconder dinero, para eso. Pero eso lo voy a hablar en otro video. Ahora, otro grupo que existió y que sí hubo, que tenía que ver con los militares, fue hace unos cuantos años atrás en una base militar muy cerca a la frontera. Volvemos a lo mismo. Los militares tienen que tener algún roce, algún tipo de roce con el mundo del narcotráfico para envolverse en la corrupción. Estos individuos
estaban en una base militar muy cerca de la frontera México-Estados Unidos, y como conocían el sistema de radares, de inteligencia, de caminos y demás, se habían organizado con un grupo de narcotraficantes de México a traer mulas con cargamento de marihuana y de cocaína hacia Estados Unidos, y lo pasaron a través de bases militares, o sea, de partes desoladas. Ocurrió, era un grupo de varios individuos. Y de vez en cuando, amigos y amigas, usted va a encontrar que, si le digo, y esto está ampliamente documentado, que había algún teniente, algún sargento, algún grupo con una unidad muy, muy pequeña en la que organizaban para traer dinero, para traer droga. Eso sí ha ocurrido. Es más, es probable que siga ocurriendo. Pero le digo, eventualmente, como todo lo que ocurre en el mundo del narcotráfico, toda esta gente terminó presa. O sea, nadie se escapó. Y un caso mucho más relevante que le quiero comentar, o sea, le digo porque todo esto es lo que influencia para que en algunas gentes de nuestros países digan, los gringos son igual que nosotros, son todos unos corruptos. No, hay grupos de corruptos, pero no todos son corruptos y no todos abusan, ni todos exageran. Pero sí hay. Había en uno de nuestros países, muy conocido en el mundo de la droga, un individuo que era un individuo que estaba asignado de las fuerzas estadounidenses, de las Fuerzas Armadas estadounidenses, a una embajada. Y en él había hecho, a través del tiempo, en su grupo, porque había estado ahí un tiempo, había hecho ciertos contactos con algunos individuos, y había planeado, porque cuando usted trabaja en una embajada, amigo o amiga, usted tiene acceso al correo de Estados Unidos, en el que usted recibe, no tiene que pasar por el correo local, usted manda algo de la embajada de donde usted trabaja, tiene un servicio de correo directo hacia Estados Unidos, y de Estados Unidos directo a usted. Entonces este individuo con su mujer habían ideado que mandaban paquetes de la embajada hacia Estados Unidos. En estos paquetes mandaban cocaína, mandaban droga. Obviamente, por un tiempo le funcionó, como le vuelvo a repetir, todo funciona por un tiempo, pero eventualmente se lo descubrieron, los investigaron y terminaron presos. Este era un individuo que tenía un puesto bastante importante dentro de la embajada, era un miembro de las Fuerzas Armadas, era un tipo de confianza, o sea, no le estoy diciendo que no existe, no le estoy diciendo que no hay, pero no era la institución. Obviamente cuando se enteró todo el mundo, el tipo cayó preso, pasaron una gran vergüenza los militares, particularmente en ese país, porque pues, imagínense, un miembro de las Fuerzas Armadas de rango, un oficial, con contactos y demás, llevando droga hacia Estados Unidos. ¿En serio? Pero ocurre. ¿Por qué? La gente es tarada en todo el mundo, usted no importa de dónde, qué país sea. La estupidez no tiene nacionalidad, ni tiene religión, ni tiene designación política, es igual como la delincuencia. La estupidez es como la delincuencia, no tiene nada de eso. Entonces este individuo optó por eso. ¿Qué le comento con esto, amigos y amigas? Que lo que le estoy diciendo es que las Fuerzas Armadas también son susceptibles, los individuos que trabajan en las Fuerzas Armadas son susceptibles, y ocurre, y se le digo, es muy probable que hoy todavía siga ocurriendo, en el que alguno quiera ganar ese extra dinero, esa extra. Una minoría. Una gran mayoría jamás lo va a aceptar, una gran cantidad de gente jamás se va a prestar. Esto es lo que quiero, amigos y amigas, que entiendan. Hay gente de profesión, hay gente de carrera. Voy a hacer una distinción eventualmente, pero ahora lo voy a dejar aquí. Hay gente de carrera que creemos en lo que hacemos y queremos lo que hacemos, amamos del trabajo. En el caso mío, yo siempre he sido policía de corazón, pero para el bienestar de la comunidad, no para favorecerme a mí mismo. Era para asegurarle a la gente que tuviera tranquilidad, que estuviera en paz, que no fuera afectada por la delincuencia y demás. O sea, esa ideología de servir al público, de interesarse por la gente, porque uno la quiere a la gente, existe aquí en Estados Unidos. Es algo que siempre se nos ha impuesto. Y le digo, no es... Tampoco elegimos que solo le aplicamos a los estadounidenses, lo aplicamos a donde estábamos. Sí, en el país donde estábamos, la seguridad de la gente siempre era importante para nosotros. El interés y la paz y la tranquilidad de los seres humanos siempre fue importante. Y esa idea
que le digo que yo la tuve, que la tengo, que me la enseñaron, que con eso crecí, es muy común aquí en Estados Unidos. Hay mucha gente. No le voy a decir que no hay lo mismo en nuestros países. Obviamente hay gente que es muy dedicada, militares, fiscales, jueces, policías, iguales. Pero acá se la toma desde un punto mucho más profesional y se la defiende mucho más. Y cuando hay que decidir entre un acto de corrupción en el que la reputación, en que la ética y la moral de uno va a sufrir por unos pocos dólares más, amigos y amigas, la mayoría de la gente dice que no. Hay un grupo que a lo mejor se tambalea y hay un grupo que va a decir que sí, que le importa un cuerno, y le dije yo por qué. Le dije yo, lo hacen porque no les interesa, lo hacen porque están frustrados, lo hacen porque si lo hace otro, ¿por qué no lo hago yo? O otra famosa que siempre ocurre y que la voy a volver a hablar es: ¿por qué los delincuentes son los que tienen todo el dinero y ganan mejor que yo cuando yo me dedico, cuando yo soy trabajador? Entonces tratan de excusar el acto delictivo. Y si el ser humano, como siempre, trata de demostrar que lo malo lo puede yo justificar con lo que ocurre porque los buenos también lo merecemos, uno siempre cae. Por eso, desafortunadamente, mucha gente que tal vez hizo una carrera ejemplar, al final se la echa a perder con una estupidez. Esto ocurre en todo el mundo, con todas las personalidades. Por eso la corrupción nunca es el mejor camino, sobre todo cuando le digo, cuando hay dedicación, cuando ha habido una carrera ejemplar, cuando uno se preocupa. Eso no se pierde cuando uno tiene buenos principios éticos y morales. Amigos, esto lo vamos a continuar porque ahora ya vamos a entrar en lo que le acabo de decir de personas que tienen posiciones muy altas en el gobierno, que tienen grandes poderes económicos, políticos y demás, y que no tienen los altos niveles éticos y morales que deben de tener porque son un poco maquiavélicos. ¿Y qué le digo con esto? El final justifica los medios. La gente que tiene ética y moral eso no lo aplica, pero hay gente que cree que la misión de ellos es más importante que la ética y la moral, que los principios personales y la reputación de uno. Pero esto lo vamos a hablar en los próximos videos. Los invito a que nos veamos en el próximo comentario. Un gusto en saludarlos.